Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 16. El rey salió seguido de toda su casa, pero dejó 10 concubinas para cuidar el palacio. Este es el versículo 16 del segundo libro de Samuel, capítulo 15. Nuestro contexto bíblico, queridos amigos, este versículo dentro de la narración, describe ya la salida concreta de David. Anteriormente decía, bueno, dejemos esto, no podemos quedarnos aquí, que sea motivo para que venga Absalón y pase al filo de espada a tanta gente dentro de Jerusalén. Es decir, hay una preocupación de parte de David de salvaguardar también la ciudad santa. Y así se está marcando con esta salida de David el inicio de un exilio momentáneo, y evidenciando también la gravedad de la crisis. Siempre la Eñemosere, Dipará, el exilio, todo esto significa, queridos amigos, momentos de mucha gravedad y momentos de mucha crisis. Por algo Eñemosene, el Ayapota, Moahata. Ahora, el texto hebreo que nosotros encontramos aquí utiliza el verbo justamente yatzá, salir, yatzá. En la escritura no indica solamente un desplazamiento físico, sino ese paso decisivo hacia una nueva etapa. Recordemos que incluso en el Éxodo, el pueblo de Israel, cuando sale de la esclavitud, el yatzá es muy importante. Salir, como decíamos, no solamente del espacio físico, sino que recede esa situación antigua. Cuando nosotros estamos en una situación negativa, y estamos incluso físicamente, si queremos decirlo así, y me cambian de lugar, me voy a otra parte, cambio de ambiente, incluso en la pedagogía yo recuerdo a algunos alumnos, cambio de ambiente, porque a ver la colegio, me acá te interesa entonces, cambio de ambiente, diga tu madre, entonces exilio, exiliar es otro lado. Aquí también en nuestra cultura de los colegios decía colegios refugios, y no era. Porque entonces en algún lugar. Pero todo cambio, queridos amigos, yo recuerdo que en la vida también sacerdotal, de ministerio pastoral, una vez uno se cansa en un lugar, una vez no encuentra muchas respuestas también. De todo el mundo, oye, por tu servicio, por tu trabajo pastoral. No, estaba ahí la manera juya, lleva. Bueno, pero siempre todo cambio te renueva espiritualmente. Entonces el yatzá está significando eso, una nueva etapa que comienza. También el bait, es decir, casa, puede entenderse como una familia. Esa familia estructurada también es importante ante un momento de crisis. La familia que sale siempre parece que comienza, al moverse, nos vamos reajustando, ¿entiendes? Tiene todo un significado, ¿verdad?, de novedad de vida. Luego la palabra sha'ar. Sha'ar es la puerta. Y el sha'ar, sobre todo también, con el alef, el sha'ar, que significa permanecer, indicando una decisión deliberada de David de no llevar consigo todo. El pasar por la puerta significa que yo dejo, pero siempre deliberadamente hay algo que dejamos. Aquí está la puerta que se cierra, que contiene algo. Entonces nunca llevamos todo. En este caso, la salida del rey recuerda también todos estos otros movimientos bíblicos, por ejemplo, del éxodo, del despojo. Uno también se despoja de sí mismo. El abandono de la ciudad significa una purificación. Salís de vos mismo. Cambia y nunca. Vaya tikuya va a ser de esclerosis, pama y no bebe lleva. Pama ya Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, nos muestran una purificación y una dependencia más radical de Dios. A ver, sino que dependemos también de lo que Dios nos ofrece. Dejar la casa revela también una estrategia, pero también una vulnerabilidad. Porque en derecho es una estrategia, ya hay, pero dejamos la vulnerabilidad. Es decir, queda abandonada la casa, no queda nada.
y puede haber consecuencias de un abandono dentro de ese ambiente, dentro de esa casa. En nuestro contexto histórico podemos decir que la salida del rey de la capital implicaba siempre un momento crítico para la estabilidad del reino, como siempre. Del Areje ya algo, del Areje ya con deroga siempre hay una inestabilidad, porque en de Icuay, no bebe. Hoy en día ya hay copas cámara, que esto y aquello, pero la cámara mía ande hasta cierto punto y tú la de controlarla de mañana, pero siempre es una cuestión inestable el hecho de que uno no esté allí, ¿verdad? Aunque como le está diciendo, hoy podemos mirar, controlar de ahí a, en todo caso, en no de ballena o mi, de hogares o lo que sea. Bueno, Jerusalén era el centro político y religioso, entonces abandonar ese lugar, el centro político y religioso, quiere decir que se andare coina veces pobre, lo esencial y lo fundamental, que es el dominio, que es el manejar el centro político y también el centro religioso. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 16. El rey salió seguido de toda su casa, pero dejó 10 concubinas para cuidar el palacio. Queridos amigos, dentro de nuestro contexto histórico decíamos que el abandonar Jerusalén, que es el centro político y el centro religioso, es también poner en una inestabilidad tanto lo religioso como lo político. Aquí aparece el término melech, que quiere decir rey, subraya la figura del rey como autoridad, pero es la autoridad que está huyendo, se está exiliando. También la palabra pilegesh, el pilegesh es la concubina y es la figura reconocida dentro de la estructura de lo doméstico. Serían entonces las personas, las muchachas, el harén, ¿verdad? Los que cuidaban de todo el ambiente, ¿verdad? De todo lo que significaba el ambiente del palacio. Luego tenemos también el Heikal, que es el palacio. Representa el espacio de poder y de gobierno. El palacio de por sí representa ese espacio desde donde salen las leyes, de donde salen las normas, de donde sale la autoridad. Allego abandona. Es interesante. Se dan cuenta, queridos amigos, que esto es también una cuestión psicológica, ¿verdad? Porque cuando vos abandonás un lugar, perdés ese poder, ¿verdad? El poder psicológico. Vos abandonás y te vas, te cambian de una parroquia. Y bueno, yo, que era aquí, nombré, el párroco, a otro lado. O otro con vos perdiste, aunque fuiste, ahora es otro, ¿entendiste? Es interesante, ¿verdad? ¿Y qué es lo que cambió? Y no cambió gran cosa, digamos. Pero sin embargo cambió todo, psicológicamente y también por esa función que uno ejerce en el lugar. Y por eso que aquí David, que sale huyendo, sale y deja Jerusalén, es perder la autoridad y perder el poder. A pesar de que es de una manera, decíamos, por ahora, por lo menos, no para siempre, sino que en una manera simplemente del momento, momentánea. Bueno, en el contexto de la monarquía antigua, esto quiere decir que la presencia simbólica del rey quedaba por medio de estas concubinas que estaban ahí, pero es una presencia simbólica. La decisión tendrá implicaciones dramáticas más adelante, mostrando cómo incluso decisiones prudentes pueden tener consecuencias también imprevistas. Después vamos a ver lo que sucede con estas concubinas, cuando justamente va a venir Absalón.
o ya por ahí golpe de estado, hay que va a ver yo y le encuentra esta concubina, ¿entiendes? Entonces, algunas veces nuestras decisiones también tienen que ser decisiones cuerdas, decisiones que piensen la realidad de las personas. De un aspecto cultural, antropológico, nosotros nos damos cuenta que la perspectiva antropológica de este versículo nos revela la complejidad también de las estructuras familiares. Las estructuras familiares son muy importantes y es lo que forma después toda una sociedad. Y eso sucede hasta hoy en día, lleva. Porque si tu familia está destruida, pierde familia hoy en año no entendéis. De la goñacane, de me goñacane, de la yipera, de aquí para allá, no pena indígena y por orden, disciplina, de allá yo al juicio. Entonces, cuando hay una familia quebrada, una familia rota, ciertamente que eso después también repercute en la sociedad, Y eso es el pan nuestro de cada día. Va a ir con el añandero, después me muralla de 5 metros, amo alambre electrificado, muy llegar cámara, muy bien en luz, eres a saber, vas en donde, pepe o lo que sea. A ver, yagua lleve, o guajuina de Alejazán de donde, en fin. Parece que estamos armados hasta los dientes, ¿verdad? ¿Y por qué, queridos amigos? Y justamente porque cuando hay una familia rota, entonces se resiente en la sociedad. Esto quiere decir que nosotros, porque hay situaciones rotas en medio de nuestra sociedad de familias, entonces ahí uno tiene miedo y se tiene que defender. En Yembocorá lleva, como decía uno, todos los que decimos que somos libres y estamos libres, sin embargo estamos encerrados entre 4 paredes. Y los libres, o sea, los bandidos, entonces andan por las calles. Ellos sí que son libres. Se abre. O mañana, o pispala, anderoga, ahí nada. Y si me voy para Mondate. Andé, que voy a decir que no, yo estoy libre, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay? ¿Y cajón? ¿Y qué? Voy a 30 por 2. Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, es simplemente para pensar en el significado, por ejemplo, del nefesh, la vida, aparece aquí, que indica esa dimensión personal de quienes quedaban en el palacio. ¿Quiénes quedaban en el palacio? Entre comillas decimos los que tienen vida, es decir, las concubinas, que también señala el lev, el corazón de estas personas, que es la carga emocional, porque siempre cuando vos te separás de alguien, siempre, allí va, posconde, reñantú, allí va, y bueno, todo esto, queridos amigos, desde un aspecto muy cultural, antropológico. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este contexto que es bien cultural y al mismo tiempo antropológico. Recordemos que toda separación duele al corazón, el lev, toda separación. La viupa ya pona, hoy ya alguien, bueno, tiene que dejar el poder, ahí le fácil va, tiene que dejar a alguien que cuide, más o menos, las 10 concubinas. Pero detrás de todo esto también hay una palabra muy interesante que es el gesed, la misericordia, la fidelidad, que refleja la lealtad que se espera de quienes permanecen, en este caso de estas concubinas, ¿verdad? De las 10 que van a cuidar. La familia del rey no era solamente una unidad afectiva, sino también era una unidad política. Cada decisión respecto a ella tenía implicaciones públicas, como decíamos hace rato. Porque las decisiones que yo voy a tomar de manera pública también son aquellas decisiones que yo he tomado o que estoy viviendo dentro de la familia. Solamente que parece que nosotros luego pateamos todo contra arco. Todo luego
ya, al revés, baité de lo que nos dice la palabra de Dios. Fíjense, muchas de las familias, ¿verdad? Antes que estaban y que tenían que dar normas y que esto y aquello. Dentro de la familia luego era una familia quebrada, ¿entendiste? Una familia, cada uno ya por lo ya vos, sea, cada uno. ¿Por qué? Porque yo soy el hijo del príncipe, el hijo del tendotá. Ya. Entonces, está en esto, ellos luego son en fin, cosas que ni tenemos que decir, palabras, ¿verdad? Pero en fin. Y esto es lo que te está mostrando, porque cuando buscamos el bien público, el bien de los demás, como dice la palabra de Dios, y Pablo también insistía mucho, dice que en primer lugar, en tu casa, dice, el que va a ser obispo, dice, interesante cuando le habla a Timoteo, tiene que ser de una buena familia, tiene que saber educar a los hijos, o sea, oye, ponan de cómo tiene que ser primero, cómo tiene que tener su familia, dice, cómo tiene que ser su familia. No puede estar quebrada. Si está quebrada, después ese no va a ser capaz, ¿cómo va a dirigir una familia mucho más amplia y mucho más grande que necesita más responsabilidad y más dificultades para acompañar el crecimiento? Con algo ya muchas veces ya pensáis, aña muy, pues, qué güey corneta la aña muy guau que va a dirigir, porque hizo su estudio no sé dónde en Harvard, porque hizo no sé dónde en Europa, porque hizo. No, da ipea. Pues uno la orecopala cuanto cartón o orecoa, y sin embargo, nos tienen siempre como tembigüey, ¿verdad? En la pobreza. Entonces quiere decir que aquí hay otros valores, y eso es lo que te presenta, porque este es un libro político, para políticos, con algo la yaleja, con árabe, pues, la yajana, la ñamoyajana en práctica. Entonces aquí te habla más bien de honestidad, de amor, de corazón. El liderazgo implica tomar decisiones difíciles también. Y en la familia, si vos dejás nomás así, de ahí para poner en la neme, malcriado, no se ponamos ahí, ande. A pecha ahí dentro de la sociedad, la hay coña yo malcrea. No, porque pega ser socio, pega ser amigo, pega la se ayuda, pega que esto, entonces eres malcriado, mi ave. Entonces ya, jomande, se te va de las manos. Ya no hay firmeza, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es muy importante. De lo personal, nosotros asumimos, desde lo personal, asumimos una responsabilidad pública. ¿Cómo vamos por casa? Y la gente pensamos, ¿verdad? Las palabras claves, por ejemplo, la palabra yatzá, salir, es fundamental dentro de nuestra teología bíblica porque indica salida, indica transición y comienzo de un nuevo proceso. Es un proceso nuevo, transición, comienza, hacemos. No es solo abandonar un lugar, sino que es entrar en una etapa donde la confianza en Dios se vuelve esencial. Se vuelve esencial entonces, esa confianza en Dios. Y en este contexto es que David inicia un camino de prueba que redefinirá su reinado. O sea, el yashá quiere decir salir, pero salir con una nueva propuesta. Va para la yapotajina, morubi para la guatatajina, va eisha pacheco anga añemoita, lleva con are nondepe, pero para que pueda, ¿verdad? Yo entender y saber este camino que es un camino de prueba, pero yo tengo que entender, yo tengo que saber. Estas decisiones que tomo es para volver de nuevo, pero es una salida renovadora, una salida que me va a cambiar y que me va a dar vida a mí. Y otra palabra clave, queridos amigos, es la palabra casa, bait, que no se limita a una estructura física, a una casa, a una estructura, ladrillos, sino que representa la verdadera familia, pealanderoga, pealande hogar ya es de peisa. Y toda la dinastía y toda la identidad de una familia es muy importante porque la casa implica, queridos amigos, una cohesión interna. Como así también, cuando hay una fractura interna, y también se resiente en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir. Toda crisis afecta, no solamente afecta a tu casa, a tu bait, no solamente afecta a tu casa, o no me afecta solamente a mí personalmente, sino que también al núcleo más íntimo, queridos amigos, que es la familia ciertamente, pero que después también influye sobre esta familia mucho más amplia, que es
el reinado, que es la dinastía, que es la persona o el pueblo, la comunidad a quien vos tenés que dirigir, a quien vos tenés que guiar. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Gracias. Llegó la nueva picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 16. El rey salió seguido de toda su casa, pero dejó 10 concubinas para cuidar el palacio. Queridos amigos, mirando un poco desde las palabras claves, salir, por una parte, bait, etc. Nosotros miramos ahora las enseñanzas. El añadembo este versículo 16. En primer lugar, que las decisiones de liderazgo implican sacrificios personales y familiares. Las decisiones de liderazgo. Esto no es que le fue fácil a David cuando le anuncian, Nagat, y le dicen, esta es la noticia certeza. Vealo y Coaína, con Anga de Ojo de Brompe, se hizo proclamar rey, y ahora viene la rebelión, o une contra Dera Absalón. Y lo peor es que el pueblo es el que se ha unido a Absalón. Bueno, ahí comienzan todos los problemas, ¿verdad? No vamos a entrar de nuevo en los detalles, por qué se unieron, quiere decir que David, y entonces estuvo en un silencio sepulcral muchos años, desde la muerte de su hijo Amnón, desde que huye y se autoexilia Absalón justamente, y que comenzó todo el problema con el problema, ¿verdad?, de Amnón haber ultrajado a su hermana Tamar. Bueno, en fin. Pero ahora aquí él tiene que tomar una decisión. Se le presenta todavía a David como un líder, el liderazgo, que implica sacrificio personal y también sacrificio familiar. No es fácil dejar el palacio, no es fácil dejar ese lugar donde él se sentía cómodo. Ya cuántos años que estaba ahí, ¿verdad? Entonces tenía que ahora salir de ahí corriendo, pero eso implica sacrificio, tiene que defenderse. Un segundo momento de enseñanza, este versículo, nos invita a entender que los momentos de crisis siempre van a exigir acciones rápidas. Tiene que ser acción rápida. Entonces, queridos amigos, cuando se nos viene algo allí de sorpresa, hay que decidir rápidamente, no podés estar pensando, lucubrando, mientras deupeare ya pueden allí, ¿entiendes? Entonces, son acciones rápidas, o si no, las consecuencias futuras pueden ser nefastas, negativas. Entonces, para que las consecuencias puedan ser salvadas, ayudadas, entonces tienen que ser situaciones de decisiones rapidísimas. Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, que es la vida pública y la vida privada. Vida pública y vida privada. Están profundamente entrelazadas en el liderazgo. Vida pública y vida privada. La deroga pupe hoy si estamos quebrados. Upepe hoy y la situación y peña deroga pupe. Entonces, hay una relación muy profunda. Aquí nosotros estamos muy cercanos. Todo lo privado con todo aquello que es comunitario. Están entrelazados. Y el liderazgo funciona en la medida en que yo estoy bien. Porque si me ponen no voy a tomo y ella por grandes cosas.
Entonces vida pública y vida privada siempre van entrelazadas. Por eso que tenemos que mirar bien también, queridos amigos, porque te andas ahí hoy la mañana solamente un aspecto religioso, porque siempre el aspecto religioso, religarse, es religarte a tu esencia, a tu ontología, Mahabandé. Y eso es un aspecto muy humano, muy humanista. Y desde aquí tenemos que entender que lo público y lo privado está todo siempre junto. Que sí, queridos amigos, que si yo soy un corrupto, un mondajá, a nivel público, como conocemos, ¿verdad? Dentro de nuestra institución, quiere decir que mi vida privada, querido amigo, ya mañana hay, ¿entiendes? Entonces, todo va muy unido. Todo está profundamente entrelazado. Y esto no hace falta que te diga la religión, eso no hace falta que te diga Dios. Eso es un elemento, psicología, ¿me entendés? Psicóloga ahí también enseguida y también la misma cosa. Biblia y antes ahí la psicólogo. ¿Por qué? Y porque viene del aspecto de la humanidad. Por eso es que Dios, al contrario, Dios se hace humano, para que nosotros podamos entender que desde la humanidad es de donde nosotros vamos a ser redimidos. Si vos sos una persona coherente, una persona que busca el bien, que se preocupa de vivir la honestidad, y claro que eso va entrelazado con lo público. Yo, al que poco se le da y al que es honesto en lo poco. Entonces ven aquí, te doy 10 ciudades más, porque fuiste honesto y fuiste. Y eso es lo que se multiplica en lo público después. Y así, apliquen, a ver evangelio, lleguen y las andan. Después, una cuarta enseñanza es que la salida de zonas de seguridad puede ser un camino de purificación y de crecimiento. Nos cuesta salir de nuestras comodidades. Sí, yo quiero salir. Yo le digo, ¿verdad? Porque siempre nosotros cambiamos, ¿verdad? Después de 2 años, 3 años, 5 años, 6 años. Andé cuanto más está en un lugar, te curen en kilosares hoy. Amo bebé. Estamos bebés, pero salir de eso, siempre salir de zona de confort, hey, la gente, ¿verdad? Es siempre te ayuda a una purificación, te ayuda también a vos a crecer. Y una última enseñanza de este versículo, queridos amigos, es que Dios acompaña incluso en los momentos del despojo y de la vulnerabilidad. Y como yo le dije, esta vez a cambiar porque de aquí para allá, ¿verdad? Por los estudios, por esto, por aquello, le cambié de comunidad. Entonces, vos sabés que es un momento de crisis muchas veces. Tengo que ir allá, me voy allá, ya no conozco. ¿Qué de nuevo hay? ¿Entienden? Pero es un despojarse y eso es vulnerabilidad. Pero Dios no te abandona. A ver, ya que ahí Dios produce mucho más fruto. Con toda la experiencia y con toda la riqueza y con toda la apertura del corazón que vos tenés que llevar. Queridos amigos, yo les dejo la bendición del Señor y que sigamos con mucho entusiasmo también entendiendo lo que Dios nos va pidiendo siempre al dejar nuestra zona de confort. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.